al tema de la renta básica llegamos desde la realidad de la vida, desde la realidad fáctica de la pandemia. Entonces, no tenemos que remitirnos, digamos, a una teoría y a una discusión teórica que viene de años atrás, desde Europa hacia todo Occidente, que es el tema de la renta universal. No, no nos remitamos allá porque la realidad nuestra, de nuestra discusión de renta básica, tiene que ver, digamos, con el acontecimiento doméstico de la pandemia. Y a partir de ese acontecimiento surge entonces Ujú. una propuesta que denominamos renta básica, y que ha digamos, originado todo este debate tan interesante, que ya lleva un año. Esta idea la presenté hace un año exactamente, por estos días, en en una reunión informal de la Comisión Tercera para cumplir un requisito de el informe del Banco de la República a la Comisión Tercera del Senado, que es un requisito de ley. Y Sí. entonces ya estaba llegando la pandemia, Juan Manuel, y entonces yo me hice la siguiente reflexión. Bueno, por lo que se ha podido ver en China y en Corea y en Europa y en los Estados Unidos, por donde ha venido recorriendo la pandemia, pues la gente tiene que meter a la casa. Hay un confinamiento. Hay un confinamiento mientras se organiza el sistema sanitario para evitar que la gente se contagie masivamente y se cree un colapso en el sistema de salud pública. Y entonces esa reflexión tiene un paso siguiente y es bueno. Y la gente se encierra y nosotros ¿a quién estamos encerrando? A vendedores ambulantes, a una economía informal que en ese momento estaba empleando el 57%, generando el 54%, perdón, del empleo en Colombia era informal. Juan Manuel, usted encierra a esa población y se quedan sin ingresos y se quedan y no tienen ahorros. Son poblaciones que viven del día a día, son hogares. Y entonces, ¿de qué van a vivir encerrados? Y al mismo tiempo, en una situación de confinamiento, seguramente esa estructura productiva de nosotros, que es muy frágil, pues se va a colapsar. ¿Por qué es muy frágil? El 98,5% de las empresas en Colombia antes de la pandemia, 98,5% eran microempresas, micronegocios, pequeñas y medianas empresas. Naturalmente es una estructura que no resiste un cierre de semanas en su actividad económica. Y entonces había que pensar, bueno, aquí se nos viene una quiebra masiva, como en efecto ocurrió. Todo eso ocurrió. Y entonces, inmediatamente hay que decir, bueno, ¿quién tiene el músculo para resolver este problema? Para que la gente no tenga hambre, para que no se tire a la calle desesperada a buscar el sustento y se produzca el problema del contagio y se produzca una anarquía y un colapso en el tema de la salud pública. Pues el Estado, nadie más tiene el músculo para enfrentar semejante problema, porque vistas las cosas, Juan Manuel, sobre las estadísticas, llegamos a la conclusión, y en esto eh, trabajamos de la mano con el profesor Luis Jorge Garay y el profesor Jorge Enrique Spitia, que tienen una evaluación permanente de la evolución social a lo largo de todo este proceso de la pandemia, pues nos encontramos con que eso era ni más ni menos que 9 millones de hogares, 9 millones de hogares, 30 millones de colombianos que iban a quedar en situación de indefensión y en situación de pobreza y de hambre.